Qué bueno es el Señor. Tremendo testimonio. Lo único que puedo añadir a través de mi corazón es que aquel que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Porque Dios es fiel. Él es fiel. Todas sus promesas se cumplen. Todos sus pactos se cumplen. Todo lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros se cumple. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tener un pequeño tiempo de oración. Aleluya. Tenemos un título maravilloso. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Versículos del 14 al 23. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos sobre ellos. 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre mío, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias, Señor mío, por saber que tú siempre has sido fiel con cada uno de nosotros. Y gracias, Padre amado, porque anhelas en tu corazón que cada uno de tus hijos, Señor, seamos fieles, Padre, así como tú lo eres. Así como fue tu amado Hijo Jesucristo, que cumplió el propósito para el cual vino aquí a la tierra con toda la fidelidad, a pesar del dolor que tuvo. Pagó un precio, hubo un costo para que nosotros tengamos el beneficio, Señor mío, de ese sufrimiento. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, que seas tú hablando en este día. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomarse sus puestos. Hay un título que justamente hoy en la mañana me impactó, que siempre uno busca qué es lo que el Señor le habla hasta última hora. Y encontré este título: Semper Fidelis. Semper Fidelis. Este es una máxima de origen latín que significa siempre fiel, siempre fiel.
Y una de las cosas que me impactó, que este emblema es conocido y usado aquí en los Estados Unidos por el Cuerpo de la Marina. Y ha sido un emblema que utilizan diversas familias y entidades públicas y privadas en diversos países. Y está desde el siglo XIV, se utiliza, desde el siglo XIV. Siempre fiel. Y leía algo sobre la fidelidad que adoptaron el ejército, la Marina de los Estados Unidos, en mantener esa fidelidad para ser los mejores. Y nosotros vemos ahora, después de tantos siglos, el resultado de esa fidelidad, uno de los ejércitos más poderosos del mundo entero. Un ejército de prestigio, un ejército con carácter, un ejército que es admirado por muchos países. Tal vez tenga sus detractores, pero así es la vida. Tantos siglos, desde el siglo XIV. Y vino enseguida a mi corazón. Hace más de 20 siglos, el Señor puso un propósito de fidelidad para el ejército de sus hijos. Y nosotros ahora formamos uno de los ejércitos más poderosos del mundo entero. Un ejército, hermano, que derriba fronteras. Un ejército, hermano, que levanta al caído, que transforma aquello que tiene que ser transformado. Un ejército que siempre estamos declarando que somos más que vencedores. Más que vencedores en Cristo Jesús. Pero esa fidelidad que adoptó el ejército de Estados Unidos y esa fidelidad que tenemos nosotros actualmente tiene su costo. Tiene su costo. ¿Y qué es la fidelidad? Vamos a ver qué es la fidelidad. La fidelidad es la actitud de alguien que es fiel, constante, comprometido respecto a sus sentimientos, ideas y las obligaciones que asume. El fiel tiene la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas, y ese es Dios. También debe tener la capacidad de no engañar y de no traicionar a los demás. Fíjese todo lo que abarca la fidelidad. Hermanos queridos, es algo que la fidelidad no es solamente venir todos los domingos a sentarse aquí en la iglesia. Es más que eso. Es más que eso. La fidelidad nosotros la demostramos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros compromisos, en las relaciones interpersonales, en los negocios, en los estudios, en todas partes donde nosotros estemos, tenemos que demostrar la fidelidad. Porque eso se ve, eso trasciende, eso impacta. ¿Ve? Y asimismo lo contrario, la infidelidad también trasciende. La infidelidad también se ve. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que recordar, que la fidelidad del creyente produce siempre un aumento de peso, de gloria delante de Dios y que nos lleva a la eternidad. Nos lleva a la eternidad. Al contrario, la infidelidad, sin embargo, es una falsa imagen de la autoestima, cuyo fundamento, cuya razón es detectable y perecedero. El que es infiel perece, se termina. Eso no permanece siempre.
No es siempre fácil ser fiel. No es fácil, hermano. Hay que pagar un precio. Disciplina, integridad, constancia, perseverancia, consagración, entrega, dedicación. Dejar a un lado todas aquellas cosas que un día aprendimos por nuestra cultura, por nuestra familia, la tradición familiar, dejar a un lado todas aquellas cosas que un día la aprendimos por circunstancias diversas, pero porque tenemos que cumplir un propósito. Lo mismo hizo Jesús. Él dice que siendo Dios, dejó de ser Dios y se hizo semejante a los hombres y tomando forma de siervo, dio su vida y muerte de cruz. Y ahora es el fiel de nosotros. Él es el Dios fiel, el hombre fiel. Es la imagen que nosotros tenemos que adoptar para nuestras vidas. Es la imagen que nosotros tenemos que imitar. Pablo, con mucha sabiduría, lo imitó en todo momento y declaraba, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque él había entendido que la eternidad era el lugar donde solamente los fieles van. Los fieles. Pero esa fidelidad no es de un momento a otro. Fíjense que el ejército de los Estados Unidos no ganó ese prestigio de un día para otro, no en un año, en 2 años. Hermanos, siglos ha durado para que sea, que pueda exhibir este emblema. Siempre fieles. Siempre fieles. Nosotros tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, porque nosotros vamos a reflejar lo que somos, fieles o infieles. Fieles o infieles. Cuando nos proponemos a ser fieles, nos estamos asemejando cada día más a Cristo. Nos estamos asemejando cada día más a Cristo. Y esa fidelidad puede tomarse en el sentido que lo tomaba Jesús y que está aquí escrito en su palabra. Algo parecido a un matrimonio en el cual las dos personas se manifiestan lealtad porque se aman mutuamente y porque se han comprometido a entregarse el uno al otro hasta la muerte. Así debemos de ser nosotros con Jesucristo, que nuestra entrega tiene que ser hasta la muerte. Tenemos que mantener a cualquier costo esa fidelidad hasta la muerte, hermano. No importa cuántas circunstancias adversas tengamos que sufrir, tengamos que pasar. No importa cuánto hable la gente por la posición que nosotros hemos asumido. Es el costo, hermano, es el costo. La fidelidad no es como el microondas que está de un momento a otro. No es como ahora que queremos levantarnos sin pasar un proceso, sin tener un costo en nuestras vidas. Debemos de tener el costo, la experiencia. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres fieles y que los podemos nosotros leer en el libro de Hebreos, capítulo 11. Está lleno de ejemplos. Hemos tomado unos ejemplos como la vida de José. Vamos a leer Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 4.
Génesis 37, capítulo 4, le dice la palabra del Señor, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ese era el costo que tenía José para llegar a ser lo que fue. Era aborrecido, era vejado por sus propios hermanos, lo odiaban, nunca le hablaron pacíficamente, lo repudiaban, a tal punto que lo quisieron matar. Intentaron matarlo, lo vendieron como cualquier cosa inservible. Eso hicieron los hermanos de José. Pero él callaba, nunca le dijo nada a su padre. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Él le era fiel a Dios. Tal vez en sus momentos de intimidad, él confiaba y compartía con el Señor. Y se llenaba con él. Tal vez había hecho promesas. Yo te voy a ser fiel hasta la muerte. Y por eso es que lo metieron a aquel pozo profundo sin decir una palabra. No intentó escaparse ni defenderse, sino que se entregó como oveja al matadero. Ese fue José. Le habían asignado el puesto de pastor de ovejas y él lo hacía con mucha responsabilidad y obediencia. Y lo hacía de buena gana. Era su naturaleza obediente, hermano. Es algo que nosotros tenemos que aprender mucho de la vida de José. Ser obedientes bajo cualquier circunstancia, porque la obediencia nos lleva a la fidelidad. La obediencia nos lleva a la fidelidad. Y estas cosas de la obediencia y la fidelidad no le agradaban a los hermanos de José. Por eso lo repudiaban. Tal vez a nosotros también nos pase lo mismo muchas veces en nuestra familia, en nuestro entorno, que porque somos fieles al Señor, porque todo el tiempo declaramos la palabra del Señor, porque declaramos abiertamente y sin ninguna vergüenza, ningún tapujo, te amo, Señor. Declaramos su amor. Tal vez por eso otros que no conocen de Dios nos repudian. Pero es el costo que tenemos que pasar. Todos sabemos la historia de José. Lo vendieron como una cosa inservible, pero todas estas cosas, Dios estaba con él. Dios estaba mirando todas aquellas cosas que pasaban. Después de pagar el precio del escarnio de sus seres queridos, sus hermanos, pasó a ser perseguido por la mujer de Potifar, ustedes conocen. Luego será apresado por la guardia de su amo. Y manifestó su fidelidad a su amo Potifar. Qué tremendo es esto, hermano. Nosotros tenemos que ser fieles en las cosas naturales para aprender a ser fiel delante del Señor. No podemos obviar ese paso. No podemos decir yo soy fiel al Señor y ser infiel en las cosas naturales, en las cosas que nos rodean. No podemos, hermano, decir yo amo al Señor, yo soy fiel a Él y dejar de asistir a una reunión en la iglesia del Señor. Dejar de obedecer y salirnos, hermano, de la visión que el Señor ha puesto en la cabeza de esta iglesia, que son los pastores. Son los delegados de parte del Señor. Y nosotros tenemos que ser fieles a la visión. No podemos ir por otra visión. Tenemos que pagar un costo. Sí, porque vamos a ser criticados. Pero así es. Eso es lo que demanda la palabra. Dios siempre estaba con José, nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Puso gracia después delante de Faraón por haber interpretado sus sueños. Ustedes conocen la historia.
Fue nombrado después gobernador de todo Egipto y este es el beneficio que recibió José después de haber pagado ese costo, de ser vituperado, de ser ofendido, de ser lastimado por sus hermanos. Y en la palabra no habla de que él se haya quejado, nunca se quejó, nunca se quejó. Otro ejemplo lo tenemos a David, algo parecido, hermano, tremendo, estas cosas que están relatadas en la Biblia y que nos sirven para enseñanza de cada uno de nosotros. A veces decimos, ¿cómo podemos aprender fidelidad? Hermano, aquí está la palabra. Está la palabra. Yo estoy completamente seguro que cuando la Marina de los Estados Unidos adoptó este emblema, ellos tienen que haber elaborado algunos estatutos, normas y todas esas cosas para poderlas enseñar al ejército. Asimismo, el Señor nos ha declarado esta palabra, nos ha escrito esta palabra, pero para que nosotros podamos aprender a ser fieles, fieles. David, el menor de 7 hermanos, otro hermano menor, también fue menospreciado por ellos. Le asignaron también el trabajo que parecía denigrante, el de pastorear las ovejas, porque se iba ahí con los animales a caminar por los pastizales llenos de fango, de lodo, terrenos llenos de piedra, terrenos llenos de peligro, porque tenía que enfrentarse, dice la palabra, al oso y al león para defender sus ovejas. Pero asimismo, hermano, ahí en ese lugar tenía David intimidad con el Señor. Intimidad. Él fue fiel a sus padres. Él nunca renegó, nunca le dijo a sus padres, ¿sabe qué? ¿Por qué no mandas a mis hermanos a pastorear? Él aceptaba el trabajo que le asignaban sus padres y lo hacía con mucho agrado, con mucho gozo. Sus hermanos los menospreciaban porque Dios halló gracia en él y después lo ungió como rey. Imagínense el beneficio de ser fiel. Hermanos, nosotros muchas veces buscamos el beneficio, pero no queremos ser fiel. Buscamos el beneficio, hermano, y nos disgustamos a veces porque no obtenemos el beneficio. Pero no demostramos fidelidad. No demostramos fidelidad. Dice que la palabra, que cuando David se presentó donde estaban sus hermanos llevando un cargamento de comida que el padre le había enviado, le dijo, anda, visita a tus hermanos y tráeme noticias de ellos, a ver cómo están, qué les ha pasado, no escucho nada de ellos. Llévales esta comida. Cogió su asno y lo cargó y se fue. Pero previo a eso, él dejó encargado su trabajo. Dejó encargada a sus ovejas, a una persona que conocía de pastoreo. Fíjese la sabiduría de este hombre, de este siervo. Él no fue irresponsable de dejar las ovejas. No, él encargó a alguien, porque sabía que a sus hermanos no les gustaba pastorear las ovejas. Él era fiel a la misión que le había encomendado su padre, el cuidado de ovejas. Dice que cuando llegó al campamento, el hermano mayor se encendió en ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido para acá? Anda a cuidar las ovejas de mi padre. Eres un soberbio y con mucha malicia en tu corazón. Eres curioso. Ándate de aquí. Eso le dijo el hermano mayor a David. Pero él tenía un propósito, como cada uno de nosotros aquí en esta congregación. Tenemos un propósito de parte de Dios. No importa cuánto, hermanos, nos ofendan. No importa cuánto hablen de nosotros. No importa cuánto puedan
puedan denigrarnos, puedan criticarnos, hermanos, nosotros sigamos adelante porque somos parte de un ejército vencedor, el ejército de Jehová. Aleluya. El resto de la historia, todos lo sabemos. Venció al Goliat, al gigante. Y después en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, declara la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Un corazón llama. Hermano, ¿cuántos de nosotros quisiéramos, hermano, que nuestro corazón cada día se transforme? Yo sé que todos anhelamos eso, hermano. Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. Y tenemos que alinearnos a esa imagen, a esa semejanza. Porque un día dice el Señor que Jesucristo estará con nosotros, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Y todos nos pareceremos a Él. Y su característica siempre tiene que ser la fidelidad. 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 Otro ejemplo que tenemos, Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esto me da a mí a entender que la fidelidad es una actitud del corazón. Tú y yo decidimos. La iglesia decide. Nosotros como hijos de Dios decidimos ser fieles o infieles. No hay un tercer camino, no hay ninguna otra circunstancia. Tú y yo decidimos ser fieles, pese a cualquier circunstancia. Él sabía, se estaba exponiendo, Daniel se estaba exponiendo, quién sabe qué, a ser castigado, a ser metido preso por el rey, porque él decía, ¿sabe qué? Yo no voy a comer la comida del rey. Yo no voy a beber el vino del rey. Yo no quiero sentarme ahí en la mesa del rey. Déjame comer lo que yo sé que me va a hacer bien. Asimismo nosotros tenemos este manjar que es la palabra del Señor y que esto es lo que nos conviene, la palabra del Señor, para aprender la fidelidad. Cuando seguimos leyendo la historia de Daniel, vemos pues que Daniel después fue puesto como un hombre de confianza de parte del rey Darío y de Ciro el persa. Fue prosperado, y dice, durante todos esos reinados siempre se va a cumplir la palabra, las promesas del Señor en la vida de todos aquellos que creen en Él. Pero eso nos lleva a tener un costo. Nos lleva a tener un costo. Dice la palabra en Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El costo de la fidelidad. No podemos menospreciar la obra redentora del Señor. El honrar la palabra es algo, hermano, que nosotros que exhibirlo en todas partes, en todo lugar. Tenemos que morir al yo siendo fiel con todos aquellos que nos rodean. Tenemos que ser fiel, hermano, a la visión que Dios ha puesto en esta congregación. Cuando superemos aquellas actitudes adversas que muchas veces se levantan en nuestro corazón y que nosotros las manifestamos, veremos como beneficio una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia, hermano, que se levanta como poderoso gigante también como el Señor. Una iglesia, hermano, donde todos sus siervos son prosperados en todas las cosas. Muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hay prosperidad en mi vida? ¿Por qué no sanamos? ¿Por qué no salimos adelante? Hermano,
analicemos este aspecto de nuestra vida, la fidelidad. La fidelidad. Necesitamos, hermano, disfrutar de los beneficios que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra que ella no vuelve vacía, va a ser el efecto para el cual ha sido enviada. Si Él dice que nosotros seremos transformados, pues vamos a ser transformados. Si Él dice que nosotros vamos a ser sanados, pues ya somos sanados en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano. Dios es muy bueno, muy fiel, muy fiel. Un día se le presentó aquella visión a Juan en la isla de Patmos y él vio a Jesús, dice, montado en un caballo blanco, el fiel, el verdadero. Que ese emblema, que esa imagen se grabe en nuestros corazones. Que nosotros tengamos siempre, por ejemplo, la imagen de Jesucristo para poder impartir fidelidad a aquellos que nos rodean. Padre mío, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí, en esta tu casa de oración. Señor mi Dios, sabemos que tú estás aquí, Señor, porque escrito está en tu palabra que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Tú estás en medio, Padre. Porque tú eres fiel en cumplir tus promesas. Señor, permítenos una vez más declarar nuestro amor a ti, Señor. Permítenos una vez más, Señor mío, abrir nuestro corazón para que esa semilla incorruptible que ha sido declarada, Padre, penetre en esta tierra y sea regada, Padre, por el rocío del Espíritu Santo. Queremos dar el fruto, Señor mío, que tú esperas. Tal vez a 30, tal vez a 60, tal vez al 100 por uno. Pero tú eres fiel, Señor mío, para completar todas aquellas cosas que nos faltan en nuestra vida. Tú eres fiel, Señor mío, para perfeccionar nuestras vidas conforme a los propósitos del cual hemos sido llamados. Señor mi Dios, he aquí este remanente, Señor mío, de tus hijos, de tu pueblo, que te adoramos, Señor, que te exaltamos. Yo no sé cuál sea la necesidad, Padre amado, de mis hermanos, no sé. Tú lo sabes, Padre. Tú lo sabes porque tú escudriñas lo más profundo del corazón. Aún nuestros cabellos están contados por ti, Señor, y ninguna hoja del árbol se cae si no es con tu voluntad. Te entregamos hoy toda nuestra vida, Señor. Te entregamos, Señor, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras ideas, nuestras ilusiones, Señor, nuestros anhelos. Todo es tuyo, Señor. Porque tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder. El mundo y todo lo que en él existe, Señor, ha sido formado por tu fidelidad. Porque fuiste fiel, Señor mío, en declarar a través de tu boca, Padre amado, lo que tenías en tu corazón. Y todo lo pusiste bajo nuestros pies. Qué privilegio, Padre. Qué privilegio, Señor. Yo quisiera hacer una pregunta si acaso hay alguna persona que no recibió al Señor Jesucristo. ¿Podemos orar por él? Si hay algún hermano que quiera que hagamos alguna oración especial, puede levantar su mano y desde aquí podemos orar. La palabra tiene poder. La palabra trasciende tiempos y espacios. La palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de no solamente aquellos que están
aquí presentes, Señor, sino aquellos que a través, Padre, de las redes sociales están escuchando, Padre amado, esta palabra tuya. Señor mi Dios, yo los bendigo. En el poderoso nombre de Jesucristo yo bendigo a todos mis hermanos, a esta familia, Padre amado, en la cual tú eres nuestro único Padre. Gracias, Señor. Señor mi Dios, aquella obra que tú comenzaste un día, perfecciónala, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre mío. Amén. Amén.